Buenas amigos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a contar sobre dos experiencias paranormales que tuve en el metro de la Ciudad de México. Les voy a poner en contexto. Desde hace bastante tiempo se han presentado presencias fantasmales o incluso presencias paranormales dentro de las instalaciones del metro. Y pues sí, a mí ya me tocó dos veces estas experiencias. Primero les voy a contar una historia que a decir verdad no es tan paranormal, pero para mí fue muy aterradora en su momento. Y después les voy a contar la segunda historia que a decir verdad en esta aún no encuentro explicación lógica. Así que entonces pues vamos a empezar. Y mientras les cuento mis historias, vamos a jugar un poco de OpenBV en la línea 5 con uno de los trenes creados por la página de OpenBV México, Furfox. Y bueno, empezaré primero con esta historia que me ocurrió en la línea naranja, es decir, la línea 7. Y pues como les dije, esta no es tan paranormal, aunque como les dije, fue aterradora en su momento. Bueno, la historia comienza yo viajando en el metro desde tempranito, ya que pues en ese tiempo no tenía muchas clases y además también no tenía mucho tiempo que ocurrió lo del choque en los talleres de El Rosario de la línea 6. Entonces al abordar la línea 6 tenía un gran temor debido a que posiblemente podría presentarse lo mismo o algo similar. Entonces pues imagínense el terror que llevé en ese momento. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que cuando me pasé a la estación El Rosario de la línea 7, seguía todavía con ese temor, incluso digamos con ese ataque de ansiedad. Entonces durante el trayecto de la línea 7 de El Rosario a Aquiles Cerdán empezaba a calmarme debido a que ya había pasado la línea 6 y pues ya estaba en la línea 7, así que entonces pues me estaba tratando de relajar de ese ataque de ansiedad. Pero lo extraño aquí es que cuando voy entre las estaciones Refinería y Tacuba, en ese momento iba a bajar en la estación Tacuba para esperar uno de los trenes, que en este caso era el tren 166-156. Iba a hacer mi parada en la estación Tacuba y ahí esperar a ese tren. Pero en ese momento, mientras estamos de camino a la estación Tacuba de la línea 7, en ese momento escucho un ruido muy extraño en las vías. Y no era un traqueteo o esos sonidos que se producen en los túneles en la línea 7. No, al contrario, parecía ser una risa. Sí, en efecto, parecía ser como una risa. Y pues aquí les confieso algo, y es que hace poco un creepypasta me terminó asustando bastante, ya que pues en mi otro canal de My Little Pony estaba haciendo un video de creepypastas, y de hecho lo pueden ver hoy mismo. Entonces mientras buscaba ese creepypasta pues me topé con uno, y pues sí, este creepypasta pues me dio mucho miedo. No les puedo decir cuál es, pero pues sí me dejó aterrado bastante tiempo. Y pues en esos días pues estaba igual con lo del creepypasta debido pues al video que se estaba preparando para mi canal de My Little Pony. Y pues sí, imagínense pues al asociar las risas con el creepypasta pues terminé muy aterrado, aunque fue algo extraño que se haya oído como una tipo risa afuera de los vagones del metro. Y lo más extraño es que desde en ese momento empecé a soñar de esa manera. De hecho, hace poco soñé que estaba en la línea B del metro de la Ciudad de México, exactamente en la estación Romero Rubio, cuando de repente pues se me aparece la pony de este creepypasta. Y pues sí, aún así sí me sigue dando miedo pensar en ese creepypasta y en ese sueño también. Pero bueno, digamos que esto no es tan aterrador o paranormal, pero pues sí es bastante aterrador en mi caso y quería contárselos a ustedes.
Ya sé que no es muy paranormal, pero pues puede haber sido un efecto que haya producido mi mente a causa del estrés de ese día. Pero bueno, en mi anterior historia paranormal en el metro, pues como les dije, no la considero tan paranormal. Puede haber sido un efecto psicótico causado por mi estrés o por algo por el estilo, aunque sí fue bastante aterrador en su momento. Pero bueno, con esto pasamos a nuestra segunda historia paranormal que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. Y a decir verdad, esta la considero una historia 100% paranormal, debido a que no le encuentro algún sentido lógico. Pero bueno, sin más que decir, pues pasemos a esta historia. Bueno, pues en esa época yo estaba viajando con frecuencia a la línea 7 del metro después de clases, debido a que pues en esa época salía temprano y pues pasaba por la línea 7. Y bueno, ese día fue uno de esos. Lo que pasa ese día es que yo voy hacia la línea 5. Y pues sí, me subo a la línea 5 para transportarme a la línea 6. Ya estando en la línea 6, pues sí, el tren iba bastante lleno y pues sí, se nota que pues era la influencia, ya que eran casi las 12 del mediodía. Y bueno, pues voy viajando en la línea 6 del metro de la Ciudad de México, rumbo a la línea 7. Y bueno, pues ya me estaba yendo para la estación El Rosario. De repente llegamos a la estación Guam y Azcapotzalco. Y aquí es donde reviso la hora y eran como las 12:15 de la tarde aproximadamente. Después voy hacia la estación Tezosomoc de la línea 6 y ahí es donde encuentro un asiento libre. Entonces pues ahí me siento, debido pues a que pues ya estaba cansado de estar parado de la línea 5 hacia la línea 6. Entonces pues me siento en el asiento que estaba libre en la estación Tezosomoc. Entonces pues voy llegando a la estación Tezosomoc y me siento en ese asiento. Entonces en ese momento empiezo a cerrar los ojos porque me estaba empezando a dar sueño. Y vamos dejando la estación Tezosomoc. Entonces pues voy hacia la estación El Rosario. Y pues sí, tenía en mente que iba hacia la estación El Rosario de la línea 6. Pero el camino se sentía muy diferente, además de que estaba tardando mucho en salir a la superficie. Pero no le tomé importancia. Pensé que a lo mejor el tren estaba yendo lento o en su defecto aún todavía faltaba más. Ya saben, el efecto Mandela. Pero bueno, en ese momento empiezo a sentir que el tren va frenando. Y pues digo, bueno, ya vamos a salir a la superficie. Pero en ese momento me doy cuenta que no estábamos saliendo a la superficie, sino llegando a otra estación. Y es ahí donde me doy cuenta que estamos llegando a otra estación. Y esta estación era Tezosomoc. ¿Cómo? Llegamos al mismo punto, a la misma estación en la que habíamos salido anteriormente. Y pues sí, estábamos llegando a esa misma estación. ¿Una falla en la realidad? No lo sabemos, pero lo que sí sé es que estábamos llegando a la estación Tezosomoc. Yo pensé, a lo mejor me quedé dormido y dimos la vuelta, pero no, estábamos yendo hacia la dirección El Rosario. Pensé, a lo mejor me quedé dormido más tiempo y a lo mejor pues ya hasta dimos la vuelta. Así que reviso la hora y eran como las 12:17 de la tarde. Eso es, ni había pasado ni 1 minuto ni 2 minutos. Y es ahí donde me doy cuenta de que ahí pude haber experimentado una falla en la realidad en la línea 6 del metro de la Ciudad de México. Con frecuencia en esa estación paso y trato de no quedarme dormido, debido pues a que pues pienso que puede pasar lo mismo. Incluso hasta tengo mi cámara encendida en caso de que pues llegue a pasar algo similar. Pero pues en este momento pues no ha pasado nada similar. De hecho también esto lo publiqué en Facebook, en mi cuenta privada de Facebook, diciendo que pues había experimentado una falla en la realidad en la línea 6.
De hecho, esta historia la había compartido con un canal de YouTube de terror y pues esta historia no me la han aceptado o no la he visto. Pero bueno, aquí entonces se les cuento a ustedes. Aún así, no he encontrado algo lógico en esta historia y pues sí, lamentablemente pues quién sabe si haya sido una falla en la realidad o a lo mejor fue mi mente que haya jugado una broma en ese momento. Y bueno amigos, pues qué se les puede decir, en el metro de la Ciudad de México pues puede guardar varios secretos dentro de los túneles, algo que pues la verdad no sabemos. Pero bueno, si ustedes tienen alguna experiencia paranormal o algo similar, podrían decírmela en los comentarios si ustedes quieren y con gusto los leeré. Quizás en algún futuro haga un video referente a lo que ha pasado en el metro de la Ciudad de México, referente a las historias paranormales. Espero y les haya gustado el video. Por favor, apóyenme con su super like para que siga haciendo más videos de este tipo. Así que entonces pues nos vemos en la siguiente ocasión. So much more to